Buenas tardes a todas y todos. Hoy quiero tocar un tema muy importante que fue el último gobierno de los últimos periodos, últimos 9 periodos del gobierno que tuvo el PRI y el PAN. Fue una robadera, fue una corrupción terrible. Causaron mucho daño al país. Y para entrar en contexto, vamos a iniciar con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Sí? Desde esa fecha, desde ese gobierno, ya había represión. Nadie podía protestar, nadie podía decir nada en contra del gobierno, porque lo detenían y se lo llevaban al campo militar número 1 y ahí los torturaban. Y ahí los tenían muchos años, ¿sí? Y eso es verídico porque a mí me consta, porque yo estuve estudiando en una escuela ahí cerca del campo militar número 1 y tuve la oportunidad de darme cuenta cómo ahí metían a los presos políticos. Entonces los encarcelaban o los desaparecían. ¿Sí? Entonces, por eso en el 68, la masacre del 68, fue precisamente por eso, porque había ya represión, ya había corrupción, ya los políticos se dedicaban nada más a robar. ¿Sí? Entonces por eso se empezaron a manifestar los estudiantes. Y pues al gobierno no le convino que empezaran a manifestarse, porque sintieron que pues, a lo mejor iba a haber cambio de gobierno. Y así tranquilamente los mandaron masacrar, los mandaron acribillar. Y muchos de ustedes pues, ya saben la historia. Entonces esa es la prueba que hay, y ahí está en la historia, de que ya desde esa fecha había represión. Nadie podía decir nada contra el gobierno. ¿Sí? Entonces, de ahí los demás, en todos los demás gobiernos de los demás priistas y panistas fue lo mismo. Estamos hablando después de Luis Echeverría Álvarez, de López Portillo, en fin, todos los demás, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Calderón, y a lo mejor se me olvidó por ahí mencionar alguno más, pero fueron los últimos 9 gobiernos de priistas y panistas. ¿Sí? Y es muy importante que la gente sepa esto, que no se le olvida a la gente todo lo que nos hicieron, lo que le hicieron al pueblo, lo que hicieron al país. Sí, porque ellos, en lugar de no dormir para ver qué podían hacer para mejorar la educación, para mejorar la vialidad, para crear más fuentes de trabajo, ¿sí? Se dedicaron, no dormían, pero para ver cómo robaban. Su ambición no tuvo límites. Se robaron miles de millones de pesos del gobierno, miles de millones de varias fuentes de que percibía el gobierno, que era Pemex, Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Electricidad, que en aquella fecha, ahorita ya es CFE, en fin, todo lo que captaban de dinero de las secretarías, de todas las secretarías, o de las empresas paraestatales o estatales, prácticamente todo se lo robaban. ¿Sí? Aparte de que todos los que ocupaban los puestos más importantes en las secretarías, en el gobierno, pues todos esos puestos se los daban a, a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, sus primos, sus tíos, en fin. Estaba el nepotismo con todo, que eso es el nepotismo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que, que se conozca todo esto, porque yo todo esto se los platico porque lo viví, y lo viví muy de cerca, lo viví en carne propia en algunas circunstancias. Y, y yo me di cuenta, yo trabajé en una empresa donde teníamos mucho contacto con la Secretaría del Trabajo, con Conagua, la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Hacienda,
en fin, con el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí? Entonces, en todas fue lo mismo, una total corrupción, no tenían moral, no tienen moral esta gente, no tenían nada de apatía hacia la gente, hacia el pueblo, nada más les importaba a ellos hacerse multimillonarios, tener residencias en México, en el extranjero, ser dueños de casas en la orilla de la playa, tener yates, en fin, todos los lujos que se imaginen, su jet privado y todo, ¿sí? Entonces, eso fue lo único en lo que ellos se enfocaron y fue a lo único que se dedicaron. Entonces, yo se los platico, lo que les decía fue porque me di cuenta muy de cerca de todo esto. Les voy a platicar, por ejemplo, un caso en Conagua, que a mí me mandaron para solicitar para la autorización, la concesión, para hacer un pozo, ¿sí? Ahí en la empresa. Entonces fui, como todo buen ciudadano, y me dijeron que ya no había concesiones, que las concesiones ya no estaban permitidas porque ya los mantos acuíferos se estaban agotando. Y no me dieron la concesión. Pero qué casualidad que a los cuantos meses ya mandaron a otra persona y les dieron 1 millón de pesos y de inmediato les dieron la concesión. Entonces así es como trabajaba Conagua, ¿sí? Eran personas sin escrúpulos, que no les interesaba si el país se estaba quedando sin agua, no les interesaba si se estaban acabando los mantos acuíferos. A ellos lo que les interesaba nada más era recibir su dinero, recibir su cuota para que les dieran las concesiones. Y así lo hicieron en las ciudades, en los pueblos, les daban las concesiones a sus conocidos, ¿sí? A todos los ex diputados, ex senadores, ex presidentes municipales, en fin, donde ustedes ya saben que apenas hace poco se dio a conocer que pues, se robaban el agua, muchos ni siquiera tenían concesiones, eran pozos clandestinos, y entonces, y toda esa agua, imagínense la cantidad de litros que se robaban, ¿sí? Eran unas cantidades enormes, de miles de millones de litros. Y aparte algunos todavía tenían el cinismo de venderlas a las purificadoras de agua, a los hoteles, restaurantes, en fin, a cantidad de gente que les vendían el agua. Entonces era una robadera de agua, pero todo esto provocado por la ambición de los gobernantes, de los presidentes, de todo el sistema de gobierno, ¿sí? Porque ahí estaba coludido en lo que es la municipal, ¿sí? La policía municipal. Y se los digo porque yo viví un tiempo en Tepoztlán y yo me daba cuenta como diario salían decenas de pipas de agua desde las 5 o 6 de la mañana, una pipa tras otra, de pozos clandestinos, cantidad de pozos clandestinos que había, o con concesión, pero según los utilizaban para riego, y se las vendían a los piperos, y los piperos iban y se las vendían a todos los negocios que les mencioné. Entonces era una robadera que no se imaginan. Entonces por eso es muy importante que la gente se informe, ¿sí? Que no vea las noticias de Televisa, porque Televisa también estaba coludido con el gobierno, formaba parte de la corrupción, ¿sí? Y ustedes ya lo saben. Entonces, por eso nunca se daba a conocer, y lo sabían desde el presidente municipal, los gobernadores y el presidente de la República, obviamente, ¿sí? Lo sabía la policía, la municipal, la estatal, la de tránsito, ¿sí? Toda la policía lo sabía, y pasaban los señores con sus pipas como si nada.
obviamente pues estaba todo arreglado para que no los detuvieran. Bueno, ese es un ejemplo en el caso del agua. Ahora, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo, cuando iban a alguna empresa a hacer alguna revisión de que estuvieran todas las medidas de seguridad para los trabajadores, que tuvieran bien, por ejemplo, todas las calderas, que tuvieran toda la seguridad necesaria, que llevaran todas sus bitácoras, en fin, todos los protocolos de seguridad. Entonces, para la Secretaría del Trabajo, cuando mandaban a su gente a revisar, mientras más fallas de estas hubiera, mejor. Hasta hacían fiesta, ¿por qué? Porque ya para que no los sancionaran, para que no los multaran, no cerraran las empresas, les pedían cantidades enormes de dinero según lo que hubiera de detalles. Sí, podían pedirles 10,000, 20,000, 50,000 pesos, 100,000, 1,000,000, 2,000,000, según la gravedad, porque aparte de todo, los señores aumentaron las multas en cantidades garrafales. O sea, las multas se elevaron de 50,000, 20,000, 30 pesos a millones. ¿Sí? Y con eso, pues tuvieron más facultad para robar. De por sí venían haciendo lo mismo antes. ¿Sí? Entonces, con eso todavía pues, robaron más, les dieron carta abierta para robar más. Muy bien, entonces, lo que es también en protección civil, lo mismo iban, si no cumplían con todos los requisitos, igual, iban a robar, iban a extorsionar, a pedirles dinero, y ya les daban su dinero y las empresas se podían seguir igual, sí, podían seguir igual. Entonces, realmente a esas personas no les interesaba ni la seguridad de los trabajadores, ni la seguridad de la empresa. A ellos lo único que les interesaba ir a extorsionar, a robar. Y así lo mismo sucedía en la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública estaban coludidos desde las secretarias, lo que es la ministerial, la policía ministerial, jueces, magistrados, todos estaban coludidos, hasta el secretario de Seguridad Pública. Y obviamente incluyendo al presidente de la República, porque ustedes creen que él no sabía, que los presidentes no sabían. Claro que sabían, pero el dinero estafaban, robaban a la gente, robaban al pueblo, fabricándoles delitos, ¿sí? Porque aunque sí hubieran cometido el delito, así hubieran robado, matado, violado, si le llegaban al precio salían rápido, ¿eh? Hacían fiesta cuando llegaba alguien que cometiera un delito grave, porque sabían que iban a robarlos con unas cantidades grandes. Entonces, los jueces eran totalmente corruptos, ¿sí? Y de verdad que estaban coludidos toda esa gente. Y yo se los digo por experiencia, porque pues en mi caso, desgraciadamente yo tuve varias malas experiencias. Sí, personalmente yo viví varias malas experiencias con mi persona, con mis hijos, con vecinos, con familiares, donde en la calle la municipal te detenía que por sospechoso y te fabricaban delitos, que traías armas, que traías droga, en fin, y todo lo hacían porque ya los mismos jefes de sectores, los mismos jefes de ellos los mandaban a robar. Ya la policía municipal, el tránsito, la estatal, ya salían a las calles a robar, a eso salían, ya los mandaban a eso y tenían que cubrir una cuota. Entonces así es como se manejaba toda la corrupción. ¿Sí? Entonces, las personas que tenían dinero son las que salían libres rápido, así hubieran cometido el peor delito. Y las personas que no tenían dinero, a las que les fabricaron delitos y los golpeaban, los amenazaban, los hacían confesar delitos que no habían cometido, a esas personas, si no tenían dinero, ahí se quedaron en la cárcel.
ahorita las cárceles están llenas de gente inocente. ¿Por qué? Porque no tuvieron dinero. Y a los jueces y a esas autoridades no les importó destruir familias, ¿sí? No les importó destruirle la vida a la gente que detuvieron. No tuvieron conciencia de nada. Entonces, ahorita afortunadamente ya con el cambio que hubo en el Poder Judicial, la reforma judicial, que ya cambiaron a los jueces y magistrados, que eran los más rateros, eran unos raterazos. ¿Sí? Imagínense los casos que ellos llevaban puros casos importantes, puros casos graves a nivel nacional, a nivel federal. Entonces imagínense ustedes toda la cantidad de dinero que se robaron, ¿sí? La impunidad que tenían con los políticos, con los empresarios, les daban amparos, ¿sí? Amparos en el caso de los que tenían adeudos fiscales, hablando concretamente de Salinas Pliego, de Carlos Slim, todas esas empresas estaban apoyadas, estaban protegidas por el sistema judicial, estaban protegidas por los jueces y los magistrados. Entonces la Secretaría de Hacienda igual era un nido de ratas, porque cuando interponían algún recurso para no pagar los impuestos, pues así estaban meses y meses autorizándole los amparos, concediéndole los amparos, y la Secretaría de Hacienda sabía perfectamente que pasaba esa situación. Pero obviamente, pues imagínense la cantidad de dinero que les daban, porque debían miles de millones de pesos, ustedes lo saben. Salinas Pliego debía 50 y tantos mil millones de pesos, y ya ni mencionar algunos que ustedes ya saben de lo que les cobraron de impuestos, pero es para que se den una idea del grado en el que estaba la corrupción en el país. Y así en todas las secretarías era lo mismo. En todas hasta lo que es la seguridad, lo que es el IMSS, ¿sí? En el IMSS, en el ISSSTE, era lo mismo. Era lo mismo. ¿Por qué hicieron la reforma para que la gente ya no se pudiera jubilar por la ley 73? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se robaron todos los recursos del IMSS, del ISSSTE, ¿sí? Y ya no podían soportar seguir pagando, seguir pagándole a las personas que se iban jubilando, pues pagarles sus jubilaciones, ¿sí? Por eso sacaron eso de las afores, y con eso le afectaron tanto a la gente que como no se imaginan, porque ahora ustedes ya saben que ahora con esa nueva forma de jubilarse, con lo de las afores, pues ya no van a poder jubilarse dignamente, ¿sí? Ya la gente estuvo trabajando cantidad de años, 10, 20, 30 años trabajando para recibir 6,000, 7,000, 10,000 pesos, ¿sí? Ahora el gobierno lo que hizo pues fue apoyar y incrementando esas cantidades para que los que se jubilaran con el nuevo sistema pues pudieran percibir una cantidad un poco más grande, ¿no? Que se jubilaran un poquito mejor. Pero afectaron a la gente como no se imagina. Estamos hablando ahorita a las nuevas generaciones. De verdad que les afectaron, porque ahora tienen que tener cantidad de semanas cotizadas y en fin, cubrir muchos requisitos casi imposibles para jubilarse con cantidades miserables. Espero que hagan ese cambio. Yo estoy consciente que sería un descalabro grande para el erario público, ¿sí? Se tendrían que pagar cantidades millonarias para poder subsanar esa situación, porque todo ese dinero se lo robaron, ¿sí? Todos los que fueron los directores del IMSS y del ISSSTE, todo ese dinero se lo robaron.
por eso hicieron eso. Y lo mismo hicieron, por ejemplo, con el Fobaproa, que los bancos se declararon en quiebra por la inflación, en fin. Les dieron, les asignaron miles de millones de pesos para rescatarlos. Pero ¿quiénes creen que eran los dueños? Pues sus cuates, o los mismos bancos les dieron cantidades enormes para que les asignaran recursos y poder recuperarse. ¿Sí? Y fue una robadera total. Y así se la pasaban inventando miles de cosas, ya no hallaban la forma de cómo poder robar más. ¿Sí? Entonces, todo esto se los comento para que la gente sepa, que no se deje engañar, que se acuerden de todo lo que hizo esta gente, ¿sí? Que no se nos olvide. Y tratar ya de plano definitivamente eliminar al PRI y al PAN. Ahora ha cometido un error muy grande el partido de Morena. Les ha dado trabajo a gente que pertenecieron al PRI y al PAN. Ahí fue un error garrafal. Muy buena gente les dieron trabajo a esa gente. Dicen que perro huevero ya jamás se compone, ¿sí? Y así esa gente corrupta y ratera no se va a componer. A lo mejor sí uno que otro, no lo dudo, pero ya ellos ya lo traen ya de ser rateros, del dinero fácil, ¿sí? Entonces ahí fue un error garrafal que cometieron. Espero que ya no les sigan dando trabajo, porque ahora ellos mismos los están acusando de que estén coludidos con el narcotráfico, cuando toda la situación que tenemos ahorita de inseguridad fue generada precisamente por la corrupción que hubo, ¿sí? Donde se empezaron a involucrar el gobierno con pues con los que se dedican al tráfico de drogas, ¿sí? Entonces, con toda esa gente ya estaba coludido, y más en los estados más lejanos, lo que es Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Querétaro, en fin, todos esos estados que ya saben ustedes cuáles son, ya estaban coludidos, el narco con la policía municipal, estatal, en fin, hasta con los militares empezaron a coludir con ellos. Si ustedes lo saben, cuántos no se han descubierto de generales del ejército, ¿sí? Cuántos de la marina, ¿sí? Con capitanes, en fin, todo ya era una podredumbre. Entonces hay que decirlo, a muchos no les va a gustar, a los que no les va a gustar son a los que perdieron ya todos sus privilegios y que además no tienen vergüenza. Andan publicando en YouTube, en Facebook, en Televisa. Sí, que Televisa todavía fue parte de la mafia del poder, como les llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, todo formaba parte de la mafia del poder Televisa, porque en las noticias nunca se publicaba lo que realmente pasaba, se publicaba lo que a ellos les convenía. ¿Por qué nunca publicaron esto? Y todo el mundo lo sabía. ¿Por qué nunca publicaron toda la robadera que hicieron? Todo lo corruptos que eran. Pues no, obviamente publicaron lo que a ellos les convenía. Entonces, esto lo hago para que la gente se concientice y no se dejen engañar con todo lo que está publicando el PRI y el PAN con tal de recuperar el poder y seguir robando. Eso es lo que quieren hacer. Quisieran que interviniera Estados Unidos. Estos sí son traidores a la patria, son ventepatria. Deberíamos de juzgarlos por traidores a la patria. Pero pues, lamentablemente no se ha hecho. Pero esto deberíamos de hacerlo porque ustedes lo han visto cómo se han dedicado allá a ir a Estados Unidos de chismosos a inventar cosas para desacreditar al gobierno. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan, que la gente se informe, que no crean todos los youtubers nada más con tal de monetizar. Muchos de ellos, no todos, no todos,
ahorita hay muy pocos periodistas o gente que sacan sus videos ahí en YouTube, que sí son gente que dice lo que es, que dice la verdad, pero muchos nada más dicen puras tonterías para monetizar, o son pagados por el PRI y el PAN para publicar puras tonterías, para desacreditar al gobierno y ellos poder regresar al poder, ¿sí? A seguir robando, a seguir igual, porque no crean que van a regresar. Dicen que van a salvar a México. ¿Lo van a salvar de qué? Si ellos fueron los que provocaron todo esto. Ellos son los que tienen ahorita, dejaron tantas cosas que ni se imaginan, dejaron a México en una situación muy difícil. Ahorita se está recuperando CFE, ¿sí? Y así se están recuperando muchas cosas. Entonces yo espero que esto siga bien, ¿sí? Entonces, muy bien amigos, pues si les gustó esta... Sí, si les gustó esta información, si les gustó este video, y por favor, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Me ayudarían mucho para seguir haciendo este tipo de publicaciones y espero que les haya servido. Gracias por su tiempo. Hasta luego.